Ok, entonces ahora nos corresponde estudiar la sección 28.3, la cual es aplicaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Entonces vamos a considerar el caso de una partícula cargada con una carga Q que se mueve con una velocidad V en presencia de un campo eléctrico E y un campo magnético B. Entonces, por lo tanto, la fuerza total que experimenta la partícula va a ser la suma de la fuerza producida por el campo magnético y la fuerza producida por el campo eléctrico. A esta fuerza se le conoce como fuerza de Lorentz. Entonces, del curso de física 2 nos acordamos que la fuerza del campo eléctrico es Q, ¿verdad? Por el campo eléctrico y, bueno, nosotros acabamos de establecer que la fuerza del campo magnético es Q por el producto punto de V con B. Entonces, los siguientes dispositivos son algunas aplicaciones a las fuerzas de Lorentz. Entonces, el primero es el selector de velocidad. El selector de velocidad es que aparece en la figura, y el selector de velocidad básicamente nos va a fijar la velocidad de todas las partículas a una misma. Para que las partículas se muevan con la misma velocidad, vamos a aplicar una combinación del campo magnético y el campo eléctrico. El campo eléctrico es E en I y el campo magnético es menos B en K. Tengo la fuerza magnética, que es menos FB en I, y la fuerza del campo eléctrico, que es FE en I. Entonces, la fuerza de Lorentz va a ser igual a 0. Entonces, esto es la suma de FB más FE. Y hacemos la suma por componentes, ¿verdad? Menos FB en I más FE en I es igual a 0. Entonces, esto lo puedo tratar como si fueran magnitudes, ¿verdad? Estoy sumando las mismas componentes. Entonces, esto es FB es igual a FE. Entonces, en magnitud es Q por B por V es igual a Q por E. Entonces, despejo la velocidad, me queda esta razón, puedo cancelar la carga y me queda que la velocidad es igual al campo eléctrico dividido entre el campo magnético. Entonces, podemos tener el caso en el cual la partícula se mueva a una velocidad mayor a la que encontramos, ¿ok? A esta velocidad la voy a denominar V prima. Entonces, en este caso, cuando la partícula se mueva a velocidades mayores a las del selector, entonces la fuerza magnética va a ser mayor a la fuerza eléctrica. En este caso, la partícula se desvía a la izquierda y también tenemos el caso en que la partícula tenga una velocidad V' menor a la velocidad del selector. En este caso, la fuerza eléctrica va a ser mayor a la fuerza magnética y la partícula se va a desviar hacia la derecha. Ahora vamos a estudiar el espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas separa iones según su razón de masa a carga. Entonces, para el espectrómetro de masas tenemos dos partes, como lo vemos aquí en el dibujo. La primera parte, que es esta, es el selector de velocidades, ¿verdad? Yo la denominé parte B. Y la segunda parte es cuando entra a un campo magnético uniforme, B0. Entonces, como ya vimos, si entra a un campo magnético uniforme, él va a describir una trayectoria circular, ¿verdad? El valor de esta trayectoria es R, y a esto yo lo denominé la parte A, ¿verdad? Entonces, como B es constante, ¿verdad? Entonces, tenemos un movimiento circular uniforme, es decir, con una velocidad constante. Entonces, para la parte A, se cumple la segunda ley de Newton, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces tengo que la única fuerza actuando es la fuerza magnética, eso es igual a m por v cuadrado entre r. Entonces esto es Q, v, B0 es igual a mv cuadrado dividido entre r. Y de aquí puedo cancelar una v con el v cuadrado y me queda Q por B0 es igual a m por v dividido entre r. Y me queda esta relación, ¿verdad? De m entre Q, que m entre q es igual a r por b0 dividido entre v. Y vean que la parte b es esta, ¿verdad? La del selector de velocidades. Y yo ya encontré la relación, yo ya encontré la velocidad, ¿verdad? En el selector de velocidades, que es e entre b. Entonces sustituyo esta velocidad en esta ecuación y me queda que la relación entre la carga y la masa es igual a r, que es la trayectoria
el radio de trayectoria circular, por B0, ¿verdad? Que es el campo magnético constante en esa parte, por B, que B es el campo magnético en el selector de velocidades, dividido entre E, que es el campo eléctrico en el selector de velocidades.